Bueno, nos vamos a saludar formalmente a los que estáis en directo y a los que nos van a estar viendo a lo largo de esta semana. Damos gracias al Señor por este reencuentro una vez más y recordando que la próxima semana no tendremos clase, dado que estamos en Semana Santa y el viernes estaremos en el Congreso en Alicante, algunos de nosotros, otros estaréis en vuestra propia casa, en vuestras propias actividades, aquellos que no viajáis y que lleváis adelante es un fin de semana diferente, días festivos y generalmente todos montamos algún tipo de actividad, ya sea familiar, con la iglesia, con otros hermanos en la fe. Para nosotros todas las semanas son santas, ¿vale? Y todos los domingos recordamos la muerte y la resurrección del Señor Jesús, ¿vale? Y eso es lo trascendente para nosotros. Pero bueno, dado que el calendario nos da una oportunidad de romper las actividades cotidianas, hay también muchas iglesias que hacen retiros, conferencias, hay iglesias también donde se predica las 7 palabras de la cruz. Se le llama así, pero en realidad no son palabras, son frases, son 7 frases que el Señor pronunció. eh, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mujer, allí tu hijo, hijo, allí tu madre. Consumado es, etcétera, etcétera. Frases que el Señor utilizó también con los ladrones de la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces hay iglesias evangélicas que utilizan este fin de semana para resaltar ese aspecto de la vida de Jesús. En años anteriores, nosotros hemos hecho también temas especiales con el devocional. Me ha gustado mucho, la verdad que me tira de hacerlo, pero claro, como este año hemos decidido en el devocional hacer una lectura de toda la Biblia, no tengo margen para introducir lo que sería recordar la última semana en Jerusalén, seguir los relatos evangélicos de una manera cronológica dentro de lo posible. Realmente es interesante porque aprendemos muchas cosas, valoramos cómo el Señor vivió el domingo, que se llama Domingo de Ramos, la entrada triunfal en Jerusalén, el lunes, el martes, el miércoles, los momentos que pasó en Betania con esa familia tan amada de Lázaro y sus hermanas, y cómo se gestó también desde allí la tradición de Judas, dado que el Señor comenzó también a organizar con sus discípulos dónde comería la Pascua. Entonces, eh, todo es un tema realmente interesante y que nos hace mucho bien repasar a los cristianos, ¿no? De todas maneras, podéis hacerlo releyendo en vuestras Biblias los evangelios y pasar por esas etapas tan especiales y tan presentes en la vida cristiana. Porque al fin de cuentas, una de las cosas que llama poderosamente la atención en la vida de Jesús es que los evangelios no son biografías de su vida, en realidad, pero más que todo, en un gran porcentaje, estos evangelios se centran en su muerte. ¿eh? Incluso rápidamente nos van relatando la vida de Jesús, pero un porcentaje muy amplio de los evangelios están centrados en su muerte y su resurrección. Así que eso en sí mismo ya es un poderoso mensaje para cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a buscar el rostro del Señor en oración, pidiendo su bendición para el estudio de esta noche. Queremos darte gracias, Señor, de poder reencontrarnos una vez más, agradecidos, Señor, de este tiempo donde podemos reflexionar en la persona de Cristo. Su persona es tan atrayente, tan preciosa. Hay tantos aspectos, Señor, para señalar y pedimos que hoy tu Espíritu nos ayude al considerarle como el buen pastor. Habla a cada uno de nuestros corazones, danos tu auxilio y bendición.
porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a compartir la pantalla. Eh, y tenemos, como cada viernes, el título de nuestra clase, Creciendo en la Gracia, que de eso se trata, de crecer. ¿Quién es Jesucristo? Y nuestro paso número 3, Jesús, el buen pastor. La primera frase nos dice, es un hecho que muchos que dicen estar al lado de Cristo van a decepcionarlo algún día. Bueno, la verdad es que no sé realmente cuál es la intención final del autor de esta frase, en el sentido de que afirma que nuestra entrega al Señor no va a ser perfecta, diríamos así. Es decir, vamos a terminar decepcionándole. Yo le he dado vueltas y bueno, al final asumí que es verdadera porque ninguno de nosotros somos perfectos y pecamos y cometemos errores, eh, y en ese sentido podríamos decir que cada vez que cometemos un fallo estamos decepcionando al Señor. Pero por otro lado, hay un llamado, hay una vida espiritual, hay una consagración y un compromiso que hemos asumido con el Señor. Por lo tanto, afirmar que todos vamos a decepcionar algún día al Señor, bueno, la verdad es que no me parece una frase alentadora, ¿vale? Porque yo no trabajo con esa perspectiva. Como pastor, espero que mis hermanos en la fe, aquellos que aconsejo, que dirijo, que enseño, vivan una vida de consagración, sin decepcionar al Señor. La idea de decepcionar habla de, no diría yo de apostasía, pero de infidelidad, de negar a Cristo. Y la verdad es que espero que ninguno de nosotros eh, tenga que pasar por esa experiencia. Eh, yo siento que en mi vida personal he decepcionado al Señor algunas veces, ¿no? Pero por otro lado, desde que conozco al Señor, gracias a Dios y solo por su gracia, mi experiencia no ha sido la del hijo pródigo. He pasado mis altos y bajos espirituales, he tenido mis luchas, mis días más grises, mis días de conflictos de fe, pero nunca me rebelé contra Dios y sé de muchos hermanos que nunca lo hicieron. Muchos hermanos jóvenes que han crecido en la gracia y que no han vivido una vida de negar a Cristo y alejarse de Él de una manera tan dura como la hizo el hijo pródigo, que nunca dejó de ser hijo, pero que acabó cuidando cerdos, ¿no? Eh, en fin, queda allí la frase para que cada uno pueda también debatir en su corazón sobre ella y sobre su compromiso de vivir al Señor. Yo le he puesto verdadero simplemente por la aceptación de, de que no soy perfecto, pero por otro lado, también el reconocimiento de que Dios sabe que no voy a ser perfecto y ha provisto los medios de gracia para que yo pueda volver a Él. La Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Vale? La segunda declaración dice, nadie realmente me ama y se preocupa por mí. Bueno, esta es una declaración falsa porque entiendo que no es así. Como creyentes jamás podremos decir, nadie realmente me ama y se preocupa por mí. Todo lo contrario, vamos a mirar al Señor como el buen pastor
y vamos a describir aspectos de su trabajo como pastor que nos consuelan, que nos alientan y que eh, eh, sostienen nuestra fe y nuestra confianza. Cristo me cuidará por toda la eternidad. Obviamente que sí, ¿eh? Cristo me cuidará por toda la eternidad. Esa es una garantía absoluta, plena, segura. El Señor va a ser nuestro protector y aquel que nos cuidará para siempre jamás. Tenemos un hermoso texto aquí también, bajo este cuadrito. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 9 y versículo 36. La primera pregunta de nuestra clase hoy es, ¿hay alguien que se preocupa por mí? Y se nos sugiere ir al Evangelio de Juan al capítulo 10. Juan capítulo 10. Em, ¿Cuántos de nosotros sentimos que nuestra vida está fuera de control? Muchos nos sentimos solos, inseguros, abandonados o maltratados, a veces alejados de otros, especialmente de Dios. Somos como las ovejas sin pastor que Jesús mencionó en ese versículo que tenemos al comienzo de nuestra lección. En nuestro punto uno hay personas que dicen querernos, que han prometido cuidarnos, pero a veces no cumplen con su palabra. Bueno, yo recuerdo en mi vida personal de adolescente, en mi primera decepción, cuando mi mejor amigo me traicionó por una hamburguesa miserable, que otro amigo le pagó. Alguna vez creo que os he contado esta historia, ¿no? Fue para mí toda una crisis, porque era el hijo, mi mejor amigo era de madre viuda y yo tenía con él muchas atenciones, ¿no? Todo lo que mis padres me daban lo compartía con él. Y en una salida, los domingos después de la escuela dominical, no lo encontré, estaba desaparecido y fue una cosa muy rara porque siempre iba conmigo y yo le compraba las golosinas en el kiosco donde íbamos todos los niños de la iglesia a comprar allí cerca de la iglesia, ¿no? Y claro, cuando yo volvía solo comiéndome las golosinas que no le había podido compartir porque no me había acompañado, descubrí que otro chico lo había invitado a comerse una hamburguesa y él se había escondido para irse con con el otro y no quiso acompañarme. Para mí fue una crisis de amistad, ¿no? Porque claro, fue algo duro en mi niñez, ¿no? Pero todos vivimos por situaciones así, nos sentimos lastimados por promesas rotas, heridos por los que supuestamente estaban a nuestro lado y nos fallaron. Y se nos pregunta aquí si has sentido defraudado alguna vez por alguna de las siguientes personas: padres, cónyuge, pareja, otro familiar, una persona que admiraba, un amigo, vecino, compañero de trabajo o incluso un pastor, un líder religioso. ¿Cómo le han decepcionado? Es la pregunta. Y bueno, pues si alguien se atreve y nos quiere contar una anécdota pequeñita como la que os he contado yo, pues es el momento de abrir el corazón y compartir. Claro, nos preguntan algo triste, ¿no? Y no siempre nos animamos a contar estas historias, o tal vez porque ya las hemos olvidado, ni siquiera las tenemos en la mente, ¿no? En el corazón. Alguien dijo que el perdón no es olvidar. El perdón implica eh, que el veneno de la ofensa o del dolor ya no hace su efecto en nosotros, ¿vale? Y eso es lo que pasa a veces con las ofensas sufridas. No olvidamos la ofensa, pero el veneno, el dolor que nos causó la ofensa, ya no tiene consecuencias en nosotros, ¿no?
Entonces, eso hace también que estas situaciones tristes de decepción, a veces historias con los padres o con un divorcio o situaciones familiares, ¿no? Suelen ser muy, muy dolorosas, ¿no? Muy dolorosas. Y entonces entendemos que esto nos deja una marca indeleble en la vida. Bueno, si nadie abre su micrófono entonces para compartir, yo continúo. Punto 2. Dice, vivimos en un mundo que a veces es muy hostil, con peligros por todos lados. Muchos viven en casas con rejas, tras puertas cerradas con llave por temor a los maleantes. Esto en Argentina, no sé en Chile cómo estaréis con esto, pero desde que nosotros nos vinimos hace 30 años, las cosas han cambiado mucho. Y mi propia casa en Argentina está enrejada por todos lados, ¿no? Adelante, las ventanas, los patios interiores. Esto es terrible. Jesús hace mención de estas personas malintencionadas que nos rodean. Busque las respuestas a las siguientes preguntas en el capítulo 10 de Juan. Bueno, yo no sé si todos conocéis este capítulo, es un precioso capítulo donde el Señor se presenta a sí mismo como el buen pastor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces el Señor continúa hablando y les dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y luego les dice el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, lo que tenemos aquí es que Juan 10:10 habla del ladrón. Dice Jesús que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he puesto aquí matar y destruir directamente. Y a diferencia del ladrón, Jesús dijo que él había venido para dar vida, una vida plena y una vida abundante. Así que en contraste con el ladrón que viene para arrebatar la vida, Jesús provee vida, da vida. Y la vida que él da ahora es abundante y es más rica, es más plena, es eterna, pero comienza aquí, de inmediato. ¿Eh? Esto siempre os lo cuento, que una hermana que ya está con el Señor en Argentina me decía eso, pastor, usted tiene que decir que la vida eterna comienza aquí, ahora, no es para después que pasemos al otro lado. Ya disfrutamos de la vida eterna, porque sí, es una vida abundante. La vida en Cristo se disfruta en un plano más elevado debido a su sobreabundante perdón, su amor y su dirección. Y es por eso que nos sentimos tan, pero tan bendecidos de conocer a Cristo como el buen pastor. Ahora el punto 3 dice, hay personas que pretenden ser amigos, pero solo quieren aprovecharse de uno. En Juan 10:1 al 13, Jesús compara al buen pastor con los falsos que él llama asalariados. Dice el verso 12, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
Así que el asalariado no es el dueño y por lo tanto huye cuando vienen dificultades porque es asalariado y no le importan las ovejas. El asalariado cuida las ovejas por dinero, el pastor las cuida por amor. El pastor es el dueño de las ovejas y se dedica a ellas. Jesús no solo lleva a cabo una tarea, sino que está dedicado a amarnos e incluso a dar su vida por nosotros. Los falsos maestros y profetas no tienen esa dedicación, no la tenían. Ahora, para aquellos que conocemos algo la Biblia, es difícil cuando leemos Juan 10, no pensar en Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34 es una profecía donde el profeta dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecéis las débiles, no curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Es un capítulo dedicado a los sacerdotes que comerciaban con la religión del pueblo, a los reyes de Israel y a los líderes y jefes y responsables del pueblo que en realidad vivían para sí mismos. Dios denuncia a estos falsos profetas de Israel y declara repetidamente que vendrá un día cuando Él mismo será el pastor de su pueblo, alimentando a su pueblo, dirigiendo a su pueblo y disciplinando a su pueblo, que lo ve como un rebaño. Ahora, la insistencia por parte de Jesús en que lo que se refería a los pastores de Israel, los que lo habían precedido eran unos ladrones, que él lo dice en el verso 8, dice allí, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Es tremendo la forma en que Jesús habla a los judíos allí. Se está refiriendo a todo ese liderazgo que había engañado al pueblo. Eran unos ladrones y el Señor al hablar de esto estaría recordando Ezequiel 34. Al final de aquel capítulo de Ezequiel 34 del Antiguo Testamento, Dios dice que pondrá sobre su rebaño a un solo pastor, su siervo David. Claro, se refería a él. Ahora ha llegado este pastor, que es uno con Dios y que además es de la línea de David. Con tiempo, mañana leéis el capítulo 34 de Ezequiel y vais a ver cómo se denuncia allí falsos pastores, aquellos que comercian con la fe, aquellos que buscan dinero para sí mismos, aquellos que gobiernan inadecuadamente sobre el pueblo. En este caso era Israel, ¿no? Y esto se aplica también a los políticos y a los gobernadores de las naciones que gobiernan sobre las naciones como rebaños, pero que lo hacen de una manera totalmente inadecuada. En contraste, Jesús dijo que Él es el buen pastor, el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? Dice el verso 11, da su vida en sacrificio por las ovejas. El versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo dio su vida por nosotros? Pues Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Así que el Señor, definiéndose como el buen pastor, dice
que da su vida por las ovejas. Y esto amplía la metáfora al máximo, porque en la vida real, un buen pastor arriesga su vida por las ovejas y la puede perder. ¿Recordáis a David cuando fue a enfrentar al gigante Goliat y Saúl le dijo, pero qué eres un muchacho, ¿cómo vas a enfrentar tú a este gigante? Y David le dijo, yo guardo las ovejas de mi padre, y cuando viene un oso, un león y ataca a las ovejas, yo les ataco, rompo su quijada y rescato la oveja. Obviamente que David estaba arriesgando su vida para salvar las ovejas. Pero claro, decir que un pastor cualquiera va a sacrificar voluntariamente su vida por las ovejas es una exageración. Porque aunque las ovejas sean suyas, aunque sea un buen pastor y conozca las ovejas, si ve que el león es muy poderoso y puede cegar su vida, lo lógico sería es que el pastor huya también, ¿no les parece? Que no pierda él su vida, porque ¿quién se encargaría de las otras ovejas? Y de todas maneras sería un acto poco apropiado. Arriesgar la vida para salvar un rebaño de ovejas es una cosa, pero escoger morir por ellas sería desproporcionado. Una vida humana es de más valor que un rebaño de ovejas. ¿No os parece, hermanos? Aunque sea 100 ovejas, ¿no? Sin embargo, por si no hemos asimilado del todo la incongruencia de esta reivindicación por parte de Jesús, Él la expone con mayor claridad. Porque no se trata de que Jesús venía a arriesgar su vida simplemente. Él no es ningún peón en medio de circunstancias amenazadoras. A él nadie le podía arrancar la vida. Él mismo la pone por iniciativa propia. Y lo va a decir en el verso 18. Si seguimos leyendo este precioso capítulo, vamos a ver que en el 16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y aclara, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que el Señor pone su vida por iniciativa propia. Y el motivo por el cual el Padre continúa amándole es que Él es el Hijo perfectamente obediente y es de acuerdo así con el buen mandato del Padre que el Hijo pone su vida. Más tarde Pablo hablará de esto en Filipenses 2, 6 al 8, donde dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué maravilloso, qué maravilla es la palabra de Dios, hermanos. Qué hermoso cómo el Señor describe aquí la actitud de su corazón hacia nosotros. Por lo tanto, le adoramos y le amamos y le bendecimos y nuestras palabras no son suficientes para describir la hermosura del buen pastor. A su entender, ¿cuál es el trabajo de un buen pastor o de un pastor? Bueno, creo que todos lo entendemos bien, ¿no? Cuidarlas, guiarlas, alimentarlas, ofrecerles protección, seguridad y paz. Creo que a todos nos vienen las palabras del Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Las ovejas de Jesús responden a su voz, ¿eh? Y otros le rechazan, lamentablemente, y la elección implícita está presente de forma constante en el pasaje. Más abajo, en Juan 10, 27 y 28, el Señor dirá, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, al decir esto, el Señor está hablando de otras que no son sus ovejas. Mirad el verso 25. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Verso 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahora, la misión de Jesús incluye o incluía no solo ovejas de entre los propios israelitas. En el verso 16, el Señor les dice que también tengo otras ovejas que no son de este redil, pero sí son ovejas de Jesús, sean judíos o gentiles. Él dice, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Qué maravilloso también es esto, ¿eh? Aquellas ovejas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y aquí tenemos el cumplimiento de la promesa según la cual todas las naciones serían bendecidas en la descendencia de Abraham. Y es también por esto, por lo que a fin de cuentas, solo puede haber una cabeza de la iglesia, solamente que es Jesucristo mismo. Así que es un texto precioso, Juan capítulo 10. Tenemos en nuestro manual un cuadrito en el costado que se titula La voz del pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, Juan 10, 27. Un turista en Siria encontró a tres pastores con sus ovejas revueltas tomando agua. Después de un tiempo, uno de los pastores llamó Mena, Mena, árabe, para síganme, y subió una loma. Al escuchar su voz, sus ovejas dejaron a las demás y le siguieron. El segundo pastor hizo lo mismo y también sus ovejas le siguieron. El turista preguntó al tercer pastor, si yo me pongo su ropa y tomo su vara y las llamo, ¿me seguirán? Haga la prueba, dijo el pastor. Lo hizo, pero sin resultados. ¿Por qué? Porque no reconocieron su voz. ¿Quiere decir que no seguirán a nadie más que usted? Preguntó el hombre. No, le dijo el pastor. Cuando están enfermas, seguirán a cualquiera que las llame. Claro. Y ahí está, ¿no? El peligro de las crisis en nuestras vidas, ¿sabéis? Cómo el enemigo trabaja cuando vienen momentos de dificultad, de dolor, cuando nuestra fe es puesta a prueba, ¿eh? Y entonces comenzamos a preguntarnos por qué el Señor permitió esto, aquello, dónde está el Señor que no contesta mi oración, por qué Dios no me da lo que le pido, por qué no me responde como yo espero que responda. Y el enemigo comienza a machacarnos, vienen falsas doctrinas, falsos maestros, falsas filosofías, y entonces podemos equivocarnos y seguir a cualquiera que nos llame. Ojo, mucho ojo. En medio de las crisis, el enemigo aprovecha para ponernos a prueba, ¿eh? Y esto le pasó a Job, ¿vale? Y le pasó a Pablo y lo vemos a lo largo de toda la escritura, como momentos de dificultad el enemigo presiona para intentar desviarnos del camino recto, del camino de la obediencia, siguiendo a cualquier voz que nos llame y que nos engañe y cuyo camino es camino de muerte. Además, dice aquí el buen pastor, punto 6, ¿qué hace? Conoce a sus ovejas.
Versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Nadie mejor que Él entiende nuestras necesidades y las circunstancias en que nos encontramos. ¿Vale? De todas las personas, ¿quiénes realmente se preocupan por usted? Bueno, yo he respondido de esta manera. Creo que hay una familia física, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, se ponen muy preocupados por mí, pero también la familia espiritual, luego también amigos, que muchas veces son también parte de la familia espiritual, ¿no? Pero luego también gente conocida, vecinos que no comparten nuestra fe, pero que tienen una estima y hay personas que se preocupan por nosotros. ¿Hay alguien que se preocupa por usted más que Jesús? Obviamente que no. Nadie me ama más que Jesús. Ya lo hemos visto. Él nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a poner su vida por nosotros. Y su amor, su cuidado y su presencia está absolutamente garantizado. ¿Hay alguien que ha hecho un sacrificio semejante al sacrificio que Jesús hizo por usted? Obviamente que no. Él dio su vida. Nadie ha dado su vida por mí al punto de tener que morir. Bueno, Pablo en Romanos 5 dice, puede ser que alguien se ofrezca y dé su vida por otros. Esto ha sucedido, ¿no? A lo largo de la historia sabemos de personas que han dado su vida para otros, pero no en un acto redentor, porque nadie puede redimir a un hermano. Yo no puedo dar mi vida para que otra persona se salve espiritualmente. Hay personas que dan su vida para proteger a otros, ¿no? Pasó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, pasó en los campos de concentración. Hay historias que son verdaderamente extraordinarias de gente que se ofreció voluntariamente a morir en lugar de otros, porque los otros eran más jóvenes, porque tenían hijos. Hay la historia terrible de un sacerdote, Kobe, que dio su vida en los campos de concentración y él se ofreció cuando habían huido los prisioneros. El castigo era que si había prisioneros que huían, pues de los que quedaban se escogían, no sé si a 10 personas y se las metían en un sótano a morir sin alimentarlos, sin comida ni agua. Entonces todos los prisioneros sabían que si algún prisionero escapaba, el castigo a los que quedaban era que iban a coger un grupo de ellos y los iban a encerrar en un sótano hasta que murieran. Y cuando un grupo de prisioneros escapó, pues comenzaron a seleccionar a los prisioneros que iban a ir a ese sótano y este sacerdote Kobe se ofreció voluntariamente para entrar en el sótano en lugar de un compañero que tenía su esposa y sus hijos en otra zona del campo de concentración. Y aquel hombre murió y dice que generalmente se escuchaban gritos desesperados de las personas que estaban siendo consumidas por la inanición, los dolores terribles después de beberse la orina y de tal. Finalmente morían todos consumidos de hambre y de sed, pero dice que en lugar de escucharse gritos, mientras esta gente estaba allí, se escuchaban alabanzas, cánticos, himnos de adoración, porque el pastor, este sacerdote, guió a todos sus amigos a una muerte de fe. Realmente es impresionante el testimonio de este hombre, ¿no? Entonces sí, a veces hay casos donde hay personas que dan su vida por otras, ¿no? Pero nadie puede darlas en sacrificio como lo hizo Jesús por nosotros. Luego tenemos aquí la entrada al rebaño. Además de ser el buen pastor, Jesús también dijo en el verso 9, yo soy la puerta. En tiempos antiguos, el redil era un cercado con piedras sin portón, y aquí lo tenemos en el dibujo. Está muy bien este dibujo, porque nos muestra el trabajo del pastor, ¿no? La puerta era una
apertura por donde las ovejas entraban y salían. Y en esa abertura el pastor dormía de noche para proteger a sus ovejas. Literalmente el pastor era la puerta, era la puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, perdón, será salvo. Y al decir yo soy la puerta, afirmaba que la única manera de entrar a la familia de Dios era a través de Él mismo. Jesucristo es la puerta y como tal guía a las ovejas a entrar y a salir. Por eso Él habla allí, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando vamos al capítulo anterior, en el capítulo 9 de Juan, hay un ciego que fue sanado y que fue excomulgado después por los líderes judíos, que no podían explicar ni creer que ese hombre había sido ciego y había sido sanado por Jesús. Falsos pastores, que le expulsaron debido a que él había confiado en Jesús. Pero este ciego luego fue recibido por Cristo en el nuevo rebaño. Hay un teólogo llamado Arthur Pink que destaca que en este capítulo en realidad se habla de tres puertas y que debemos hacer una distinción entre ellas para captar el significado completo de esta explicación. El verso 1 nos habla de la puerta del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El redil aquí no es el cielo, sino que es la nación de Israel. Esto lo vemos y leemos en el Salmo 100, donde dice, somos ovejas de su prado, y pueblo de su mano. Cristo vino a Israel a través del camino señalado en las Escrituras. El portero, en este caso, fue Juan el Bautista que le abrió la puerta al Señor para ser él luego la puerta. La segunda puerta es la puerta de las ovejas. Verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Esta es la puerta que lleva a la gente fuera de su actual redil, en ese caso el judaísmo. Cristo abrió el camino para que las multitudes dejaran su antiguo sistema religioso y hallaran una nueva vida. Esa puerta está luego desplegada plenamente en el libro a los Hebreos, donde se explica por qué los judíos no debían seguir en ese sistema judaico y levítico de fiestas, de sacrificios y de cultos en el templo, porque todo se había cumplido en Cristo. Yo soy la puerta de las ovejas. Y luego el verso 9, él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrará será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Y esta es la puerta de la salvación. Las ovejas que usan esta puerta entran y salen, lo cual habla de libertad, tienen vida eterna, disfrutan de los pastos de la palabra de Dios. Satanás, a través de falsos maestros, ladrones y salteadores, quiere robar, matar, destruir a las ovejas, pero Dios da vida abundante y cuida a cada una de sus ovejas. Por eso, mientras estemos allí protegidos por Él, estamos seguros. Nuestra mirada puesta en Jesús, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Le gustaría tener un pastor que le cuidara? Claro que sí, ¿no? La Biblia enseña que solo hay una entrada al cielo por medio de la fe en Jesucristo. Ni la religión ni las obras le pueden salvar, solo Jesús. Y entonces tenemos aquí una serie de frases que nos preguntan cuáles nos describen mejor. Y esto otra vez es un llamado a la salvación. Como os he dicho ya en clases anteriores, hay siempre en esta fase, en este nivel 7, un llamado a que las personas examinen su fe. Confío solo en Jesús para ser salvo, confío en Jesús, en mis buenas obras y en mi religión para salvarme.
estoy seguro de que pertenezco al rebaño de Cristo y luego no estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño. Si no está seguro, esta oración que está en el costado le puede ayudar a conocer al buen pastor. Señor, me doy cuenta que he andado como una oveja perdida, estoy cansado de andar lejos de tus cuidados, creo que moriste por mí en la cruz. En este momento te invito a ser mi buen pastor, me pongo bajo tus cuidados y tu autoridad. Por fe yo recibo la vida eterna que me ofreces. Así que ahí queda. Yo entiendo que todos los que me estáis escuchando compartís ya la fe, sois hijos de Dios, hijas de Dios, pero si alguien que va a escuchar este estudio a lo largo de la semana entiende que todavía no ha confiado en Cristo como su Salvador, puede apropiarse de esta oración y entrar a participar de la bendición de poder decir, Jesús es mi pastor. Muy bien. Punto 9. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 10:27. ¿Oyó usted la voz de Jesús? Y bueno, oye usted la voz de Jesús, ¿no? Y bueno, aquí tenemos unas alternativas regularmente, muy poco, casi nunca, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos oír la voz de Jesús hoy en día? Bueno, Jesús nos habla. No es generalmente de una manera audible, ¿eh? Pero nos habla regularmente, diría yo. A mí me habla cada día que vengo a hacer mi devocional. El Señor hay días que me habla más profundamente. De pronto hay una frase, un texto, un pensamiento que me emociona. No me pasa todos los días, pero yo no vivo de emociones, yo vivo por fe. Y mi gozo está en saber que el Señor está conmigo y que a través de su palabra me está hablando. Otra vez es una alabanza y escucho una canción que me bendice enormemente, ¿no? Y otras veces lo hace por medio de hermanos en la fe. Alguien que predica el domingo, alguien que escucho en la semana y de pronto hay un mensaje que me desafía y yo realmente entiendo que el Espíritu Santo está hablando a mi corazón. Luego tenemos el punto 10. Le sigue a Cristo. Y aquí otra vez tenemos, hay algo que le está impidiendo seguir a Cristo. Pues allí no he puesto nada porque cada uno deberá responder conforme a lo que cada uno piense, ¿no? Hay algo que le está impidiendo seguir a Cristo, pues es una respuesta personal que yo espero que ninguno tenga que dar. 2 o 3 meses más tarde, los judíos todavía discutían con Jesús acerca de lo que él les había dicho en Juan 10. Cristo les recalcó que ellos no eran de sus ovejas y por consiguiente no creían. Y él da aquí una hermosa descripción de los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos, que son sus ovejas, oyen su voz. Los que quiere decir que oyen su palabra y responden a ella. Los inconversos tienen muy poco interés o ningún interés en la Biblia. Las verdaderas ovejas viven en la palabra. Luego también las ovejas verdaderas conocen a Cristo y son conocidos por Él, verso 14 y 27, de modo que no seguirán a un falso pastor. Los miembros de las iglesias que corren de un sistema religioso a otro, de una secta a otra, demuestran con eso que no son verdaderas ovejas. Siguen a Cristo, lo cual habla de obediencia. Nadie tiene el derecho a reclamar ser una oveja de Cristo si voluntaria y persistentemente desobedece y rehúsa cambiar o hacer algo al respecto. Por eso hay falsos pastores, pero también hay falsos cabritos o falsas ovejas que tratan de pasar como ovejas. Y en Mateo 7 dice que el Señor les dirá, nunca os conocí. Los verdaderas ovejas
tienen vida eterna y están seguros. Los versículos 28 y 29 de Juan 10 son versículos maravillosos, hermanos. ¿Eh? Dice, y yo les doy vida eterna a las ovejas que conocen y que le siguen, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que las ovejas tienen vida eterna, están seguras. Estos versículos declaran la maravillosa seguridad de que los verdaderos creyentes tienen a Cristo. Tenemos vida eterna, no solo vida en tanto y en cuanto no pequemos. Estamos al cuidado de Cristo y en las manos del Padre. Y una seguridad doble de preservación eterna nos da el Señor aquí para las ovejas. Somos el regalo del Padre al Hijo y el Padre no le quitará lo que le ha regalado. Las ovejas son una ilustración hermosa de los cristianos, porque las ovejas son animales limpios y los cristianos han sido limpiados de sus pecados. Las ovejas se juntan en rebaños y también lo hacemos los verdaderos creyentes. Las ovejas son inofensivas y los creyentes deben ser inofensivos y sin culpa. Las ovejas son proclives a descarriarse y los otros también lo somos, lamentablemente. Las ovejas necesitan un pastor que les proteja, que les guíe, les alimente, y nosotros necesitamos a Cristo para protección espiritual, para dirección diaria, para alimento espiritual. Las ovejas son útiles y productivas y lo somos los verdaderos cristianos. Finalmente, las ovejas se usaban en los sacrificios y los cristianos están dispuestos a entregarse a sí mismos a Cristo como sacrificios vivos. Romanos 12:1. Vivimos para Él, no morimos para Él, vivimos para Él. A lo mejor nos toca morir para Él, como hermanos les está pasando donde la iglesia es perseguida, pero hoy nos toca vivir en el altar. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que Jesús promete vida eterna a todos los que le pertenecen a Él. El versículo 28 lo afirma: si ha creído en Cristo, ya es una de sus ovejas. ¿Qué tan seguro es tu futuro? Juan 10:28. ¿Y por qué? Porque nadie nos puede arrebatar de las manos de mi Padre. Nadie. Y en este sentido, tengo aquí un pequeño apunte que os quiero dejar, porque recién les decía esto, 2 o 3 meses más tarde los judíos seguían discutiendo con Jesús acerca de lo que él había dicho sobre las ovejas. Y entonces una hermosa descripción de los verdaderos cristianos es que sus ovejas oyen su voz, lo que quiere decir que responden a la palabra, conocen a Cristo y son conocidos por Él, de modo que no van a seguir a un falso pastor. Siguen a Cristo, lo cual habla de obediencia. Nadie tiene el derecho a reclamar ser una de las ovejas de Cristo si vive voluntariamente, abiertamente, en desobediencia, sin procurar cambiar. ¿Vale? Yo he conocido hermanos en la fe que se han equivocado, que han metido la pata, pero luego han vuelto al Señor y han corregido y han cambiado sus errores, diríamos así, han repuesto lo dañado y han retomado su vida de servicio y de comunión con Dios. Y tienen vida eterna, están seguros. Y estos versículos declaran esta maravillosa seguridad que los verdaderos cristianos tenemos en el Señor. Así que, ¿por qué estamos tan seguros? Porque nadie nos puede arrebatar
de las manos de Jesús ni de las manos del Padre. Permítale a Jesús cuidar de usted cuando esté solo o angustiado. Así no tendrá que cuidarse solo. Y concluye nuestra lección con esta hermosa frase de Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Al, al hacernos eh, cargo de seguir al Señor en nuestra vida cristiana, al asumir la responsabilidad de vivir para Él, pues nos protegemos bajo su cuidado. Él es el buen pastor. Él nos ha tomado a su cargo y por eso, como ovejas del buen pastor, tenemos que aprender a echar sobre Él todas nuestras cargas, como lo afirma aquí el apóstol Pedro, que era un pastor. Aunque había sido pescador, cambió de oficio. El Señor lo hizo pescador de hombres, pero luego él asimismo se describió como pastor entre pastores, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Que el Señor os bendiga, que el Señor aplique esta hermosa lección. A mí me ha encantado prepararla y espero que para vosotros también haya sido de mucha bendición, haya afirmado vuestra fe y haya traído consuelo y seguridad a vuestra vida personal. Dejamos de grabar por si alguien tiene alguna pregunta.